Buenos días. Javier no sé, no viene Javier, no esperamos, ¿no? Javier. Vale. Vale, venga, pues vamos a dar inicio a esta sesión correspondiente al mes de noviembre. El primer punto del orden del día es la aprobación, si procede, del acta del 26 de octubre. No sé si tienen alguna cuestión que manifestar o se aprueba. Se aprueba. El punto número 2, Ayuntamiento de Siero, la aprobación provisional de la modificación del artículo 6º de la Ordenanza Fiscal número 4, reguladora del impuesto de sobreconstrucción, instalaciones y obras. Bien, la propuesta dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Hacienda, Innovación, Patrimonio y Recursos Humanos de fecha 23 de noviembre de 2023 consiste en la modificación del artículo 2 de esta ordenanza. Concretamente, se incluye un apartado, un párrafo en los apartados A y B, que dice que estas bonificaciones tienen carácter rogado, siendo necesario que se solicite por el sujeto pasivo en el plazo de 2 meses desde la solicitud de la licencia o la presentación de la declaración responsable o comunicación previa. Bueno, ¿hay alguna intervención en este punto? Ahí se mantiene, bueno, había reservado para pleno, ¿hay unanimidad? ¿O votamos? Sí, hay unanimidad. Pues se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 3. Alonso Díaz Caneja, Ángel Juan, aprobación definitiva del plan especial y estudio de implantación para centro de equitación La Belga, sito en Viella Siero. La propuesta, que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo, Infraestructuras y Promoción Económica de fecha 23 de noviembre, con mayoría de votos, es, en primer lugar, aprobar definitivamente el plan especial y estudio de implantación para el centro de equitación La Belga en Viella, promovido por don Ángel Juan Alonso Díaz Caneja y suscrito por el arquitecto don Ignacio Morales Zapata, con las siguientes condiciones: con carácter previo al otorgamiento de cualquier licencia de legalización de obra o actividad dentro del ámbito de sus instrumentos de planeamiento, debe estar abonada la cantidad de 6.675,96 euros, en lo que se ha valorado el aprovechamiento correspondiente al Ayuntamiento. En segundo lugar, deberá justificarse el cumplimiento de la siguiente obligación: afección real de la finca incluida en el ámbito finca registral 78.959 al destino prescrito por la ordenación Centro de Equitación La Belga Viella, con prohibición de su división en cualquier forma de inscripción registral de esta obligación, conforme a lo previsto en el artículo 121F del Decreto 63/2022 de 21 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación del Territorio. En tercer lugar, una vez aprobada la justificación requerida en la condición segunda del apartado primero y remitida la documentación indicada en el apartado anterior a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias, publicar en el Boletín Oficial del Principado de Asturias el acuerdo de aprobación definitiva del presente documento, así como las ordenanzas en él contenidas y la relación de los demás documentos que lo integran. En cuarto lugar, notificar de forma individualizada el acuerdo a los interesados con el ofrecimiento de recursos procedentes y, en quinto lugar, remitir una copia del acuerdo a la sección de licencias para su conocimiento y a los efectos oportunos. ¿Alguna intervención en este punto? Se aprueba por unanimidad. Se aprueba por unanimidad. Pasamos a la segunda parte del control plenario de órganos de la Corporación. En primer lugar, las resoluciones de alcaldía y concejalías delegadas y acuerdos de la Junta de Gobierno local delegados por el alcalde. Dar cuenta de ellos. Se da cuenta de las relaciones tractadas del libro electrónico de resoluciones de la alcaldía y concejalías delegadas desde el 23 de octubre al 26 de noviembre de 2023. Se da cuenta de acuerdos de la Junta de Gobierno local aprobadas en uso de las competencias delegadas por resolución de la alcaldía de fecha 23 de junio de 2023. Son los acuerdos de fecha 20 de octubre de 2023, 23 de octubre de 2023, 27 de octubre de 2023, 3 de noviembre de 2023, 10 de noviembre de 2023, 17 de noviembre y 24 de noviembre de 2023. Y pasamos a las comunicaciones al Pleno, dar cuenta de ellas, en concreto los 2 puntos que tenían en el orden del día. Se da cuenta de la información relativa a la ejecución presupuestaria del tercer trimestre del ejercicio 2023 y remitida al Ministerio de Hacienda y Función Pública con fecha 30 de octubre de 2023. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 del Real Decreto
424/2017 de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno de las entidades del sector público local, se da cuenta al Pleno del informe definitivo de la Intervención Municipal de Control Financiero Permanente de fecha 8 de noviembre de 2023 sobre ingresos del capítulo cuarto del Patronato Deportivo Municipal correspondiente al ejercicio 2022, según lo prevenido en el Plan Anual de Control Financiero del ejercicio 2022 y cuyo análisis constituirá un punto independiente en el orden del día de la correspondiente sesión plenaria, como es el caso. Se da cuenta resolución de la Alcaldía de 7 de noviembre de 2023 de sustitución por la primer teniente de alcalde en las funciones de alcaldía de 10 de noviembre de 2023. De comunicación de la portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, Xunida, de modificación de representante en el Consejo de la Mujer. De comunicación de la portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, Izquierdas Unida, de modificación de representante del Consejo Escolar Municipal y en el Consejo Escolar del Colegio Público Hermanos Arregui. Y de convenio de colaboración entre la Administración del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Siero para la gestión del Centro Asesor de la Mujer y convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Siero y la Sociedad de Festejos San Martín de la Carrera para el fomento y difusión de las fiestas del Berrón 2023. Se da cuenta de acuerdos de la Junta de Gobierno local aprobados en uso de las competencias delegadas por acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 29 de junio de 2023. Concretamente, son los acuerdos del 20 de octubre de 2023, del 17 de noviembre de 2023 y del 24 de noviembre de 2023. Pasamos al punto de las mociones. En primer lugar, hay una moción presentada por los grupos municipales PSOE e Izquierda Unida referente a la defensa del tren en la comarca. Bien, esta moción, que fue sometida a dictamen de Comisión Informativa de Políticas Sociales, Educación, Cultura y Deporte de 23 de noviembre de 2023, dictaminada favorablemente por mayoría de votos, ¿la paso a exponer? ¿O la leo? ¿No? Pues le damos la palabra al proponente de la moción. ¿A quién meteré? ¿Alberto? ¿O Petere? Alberto, tiene la palabra. Buenos días a todos. Bueno, hoy ayer que fue un día histórico para Asturias en materia de ferrocarriles, se presenta esta moción que nos trasladó Comisiones Obreras y que hemos hecho nuestra junto con Izquierda Unida con el objetivo de instar una serie de acuerdos para mejorar lo que es las cercanías, ¿no?, aquí en Asturias y sobre todo las dos líneas que pasan por el concejo. Los acuerdos que se propone es instar a DIF y a la Delegación de Gobierno a urgir la finalización de la mejora de las vías del Berrón a Gijón. Punto 2 es instar al Gobierno de Asturias a cumplir con la Alianza por las Infraestructuras del Estado que Asturias necesita, desarrollando a la mayor brevedad las obras que permitan las duplicaciones de vía en la carrera Nava, línea Oviedo-Infiesto y en Sotillo, La Florida, Gijón-Pola de la Viana, que permitan intensificar los servicios en estas líneas. Y el tercer punto es instar al Gobierno de Asturias y a la Delegación de Gobierno a hacer una apuesta decidida por el tren en esta comarca que permita tener un tren más rápido, con más frecuencias y, en definitiva, un tren fiable. Nada más. Abrimos un turno de intervenciones. ¿Quién quiere intervenir? Juan Luis, tiene la palabra. Buenos días a todos. Votaremos a favor, puesto que el apoyo al tren de cercanías está en el programa del Partido Popular y es en realidad un particular de primer orden en la solución de los problemas de movilidad para la gente joven, mayor o sin recursos que no pueden adquirir o mantener un vehículo particular. Pero una vez dicho esto, consideramos que la moción presentada es una apropiación bilateral de una propuesta efectuada por Comisiones Obreras. Solamente ahora el portavoz del Grupo Socialista reconoce, no en el escrito, reconocía que era una propuesta de Comisiones Obreras, a la que, por cierto, no menciona, lo digo, lo reitero, en el escrito, que efectuó y comunicó a todos los grupos municipales para su apoyo. Y hemos de añadir que tal apropiación unilateral es infantil y contradictoria. Infantil porque han querido ser los que, excluyendo a los demás, han presentado a prisa y corriendo una iniciativa de terceros con ánimo puramente partidista. Incontradictoria en sí misma en la intención de su presentación unilateral por un lado y la actuación real por otro, y ello por cuanto los problemas que exponen en su moción, retrasos, cancelaciones, mal servicio, obras que provocan el cierre de las instalaciones, tienen su origen en la inacción de los gobiernos del propio Partido Socialista, tanto nacional como autonómico, este último por pasividad. Este último año se ha denunciado públicamente la falta de ejecución de 580 millones de euros previstos en el Plan de Cercanías Ferroviarias 2017-2025.
así como que el acuerdo entre el señor Barbón y la entonces ministra socialista Raquel Sánchez establece y reconoce que las unidades pendientes de entrega del contrato en curso se prolongarán hasta 2026, lo que indica lo lejos que fían la recuperación de las cercanías ferroviarias en Asturias. Y tales datos, con origen en el propio Ministerio, publicado en su página web, indican, como le gusta recordar al señor Pajares en pasados plenos municipales, que los problemas del tren en Asturias no tienen origen en el señor Rajoy. De ahí las dimisiones encubiertas habidas en el Ministerio en el presente año de 2023. Gracias, señor alcalde. Muchas gracias. ¿Quién más había pedido la palabra? Sí, tiene la palabra. Sí, buenos días. Habríamos preferido, como también indicaba el compañero, que esta moción se presentase tal cual nos la hizo llegar Comisiones Obreras, como una moción de consenso y no vinculada a grupos políticos. Por eso propusimos que no solo nosotros, sino todos aquellos que garantizamos nuestro apoyo, constásemos como proponentes, de forma que nadie tratase de obtener rédito político con una propuesta ajena. Por cierto, también se modificó la toponimia. Aparece castellanizada, no como la presentó Comisiones Obreras. Aún así, por supuesto, vamos a votar tal cual habíamos garantizado a favor, por nuestra apuesta decidida por el ancho métrico como transporte sostenible y vertebrador de territorios y por nuestra solidaridad con la lucha sindical en defensa de la clase trabajadora, que es quien está sufriendo las consecuencias de la actual situación de nuestra maltratada red ferroviaria. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Sí, José Ramón. Perdón. La situación tiene que ser más grave de lo que pensábamos. Después de leerla varias veces y ver que de verdad no era de nuestro grupo, tuvimos que hacer una profunda reflexión que nos llevó a darnos cuenta que cuando finalmente se deja de lado la ideología, lo que queda son los problemas reales de los vecinos de Siero. Y aquí es donde este grupo siempre estará al lado de cualquier propuesta que implique la mejora de las condiciones en el día a día de todos ellos. Desde Vox siempre hemos apostado por un trato igual para todos los españoles, independientemente de la comunidad en la que vivan, pero vemos en nuestro día a día que eso no es posible. Los sucesivos gobiernos, tanto del PP como del PSOE y sus socios, van despreciando nuestra comunidad. Y eso sí, lo que nosotros exigimos en el tema de cercanías es tener al menos un trato digno para uno de los pocos concejos que superan los 50.000 habitantes. Por desgracia, tenemos la certeza de que el Gobierno de Asturias y el señor Barbón van a hacer caso omiso de esta propuesta. Eso sí, esta vez no podrán excusarse en que viene realizada por el lado oscuro, es decir, por Vox. Pero no duden que se limitará a seguir las órdenes del Gobierno central, que le dirá seguramente que los fondos y la financiación de Asturias y de Siero tienen que ir a Cataluña para que el señor Sánchez siga en Moncloa y pueda conseguir logros como traer ayer el AVE a Asturias con tan solo un retraso de 5 minutos y 20 años. Esperamos que el problema de las cercanías pueda solucionarse un poquito antes. Muchas gracias. Sí, gracias, José Ramón. ¿Alguna intervención más? Sí, Alejandra. Ahora, buenos días. Simplemente manifestar que vamos a votar a favor de esta moción, ¿no? Todo lo que sea la mejora en el transporte público entendemos que bienvenido sea porque realmente es una cuestión necesaria. Así que vamos a votar a favor. Gracias. Bien, entiendo que hay unanimidad en la moción. Sí, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, moción presentada por el Grupo Municipal Podemos Siero relativa a violencia de género y 25N. Esta moción fue dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda, Información, Patrimonio y Recursos Humanos de 22 de noviembre de 2023 por mayoría con el voto favorable del proponente. Ha sido presentada una enmienda de modificación y una enmienda de sustitución, ¿no? Vamos. Bueno. Sí, la tengo ya.
No, si les parece, primero que haga una propuesta de la moción la proponente y luego de la enmienda. Y luego abrimos un turno de debate conjunto de ambas para posteriormente votar la moción y luego la enmienda. No, la enmienda y la moción, perdón. Si les parece. No. Entonces, si quiere la proponente de la moción explicarla. Sí, gracias. La realidad de la violencia machista es tan dura que en los apenas 10 días que lleva presentada esta moción ya ha quedado desfasado el dato de víctimas. Hay que añadir a Tatiana, de 25 años, a su hija Abril, de solo 5, y un caso de ayer a última hora, una mujer en Valencia de 34 años, con su hija de 13 años, muy grave por haber saltado por la ventana para huir del agresor. Esta debería ser una cuestión de consenso transversal al margen de nuestra ideología. El pasado sábado, la ciudadanía de Siero nos dio una lección saliendo masivamente a manifestarse en contra de la violencia contra las mujeres, en la que es ya la concentración más masiva de la historia de la Pola Siero. Estoy convencida de que entre esas más de 5.000 personas de toda Asturias que se dieron cita aquí, había votantes de todos los partidos aquí representados. Por lo tanto, apelo a todos los grupos a estar a la altura y votar a favor de esa visibilización que demandaba el señor alcalde en su discurso del acto institucional que tuvo lugar en Lugones. Porque sí, efectivamente, visibilizar es muy necesario. Lo que no se ve no existe y debemos mostrar a las mujeres que puedan estar siendo víctimas de estas situaciones nuestro compromiso como representantes públicos. Por eso, nuestra propuesta pasa, como comentamos en comisión, porque el minuto de silencio tuviera lugar al finalizar el pleno en la plaza del Ayuntamiento, de forma que la sociedad civil también pudiese participar y para que esa visibilización fuese mayor. Pero es algo que en última instancia queríamos dejar a criterio de la Comisión de Políticas Sociales por si por cuestiones de organización se considerase más oportuna otra opción. No queríamos que eso fuese un obstáculo y estábamos abiertos a otras opciones. Y hablo en pasado porque, a pesar de que no es la propuesta que quisiéramos, porque entendemos que se queda muy escasa, como es nuestra voluntad que esta cuestión sea de consenso entre todos los partidos que reconocemos la existencia de esta realidad, incorporamos la enmienda del PSOE a nuestra moción. Gracias. Si quiere... A ver, hay dos enmiendas, perdón. Sí, hay una que había presentado el Grupo ya por escrito en tiempo y forma y la que presentamos era por urgencia. Entonces, si quiere el proponente de la enmienda, Josu, tiene la palabra. Buenos días, muchas gracias. En primer lugar, felicitar al concejal de Deportes por el premio que el Ayuntamiento de Siero llevó precisamente con esta materia en el día de ayer. Enhorabuena. Verá, hemos presentado una enmienda para ayudar a sacar adelante una medida que hace honor a, como dice la portavoz de Podemos, las miles de mujeres asesinadas que hay en este país, ¿no? No le niego que se nos queda corta porque nuestra enmienda solo habla de mujeres y no de niños, ancianos o hombres que también son asesinados a causa de la violencia doméstica. Y hemos presentado la enmienda porque creemos que en la exposición de motivos parte de un error que, por lo que veo, también se reitera el Partido Socialista en su moción. Se establece en la exposición de motivos que una resolución de Naciones Unidas, que hablar un poco de rigor, no es una resolución cualquiera, es la resolución de 20 de diciembre de 1993 en Nueva York sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Pues hay una terminología que no es correcta. Nosotros hemos tenido la consideración de buscar y de traer aquí lo que es la propia declaración de 1993 y en su artículo 1, tal como se reproduce, no habla de género en ningún momento. Y no habla de género porque, como sí bien hace el Convenio de Estambul, nosotros entendemos que la violencia no tiene género. La violencia contra la mujer es algo que hay que erradicar y que esta sociedad, a nivel mundial, ya ha hecho manifiesto o ya ha hecho intención de hacerlo desde el año 93, cuando Naciones Unidas firmó esa declaración. Entonces, entendemos que parte completamente de un error equivocado, que luego entendemos o no entendemos cómo sí reproducimos en la exposición de motivos el Convenio de Estambul cuando viene a hablar de violencia doméstica, que es lo que precisamente Vox lleva señalando pues varios años, ¿no? Parte de un segundo error
en el párrafo tercero, pero bueno, no votamos la exposición de motivos y sí el petitum, pero nos gusta señalarlo, en el cual habla de una obligación legal de llevar a cabo actuaciones que pongan de manifiesto nuestro compromiso para erradicar esta violencia. Y sinceramente nos llama la atención que aquí debe ser donde entra en juego esa ley aprobada por Podemos para rebajar las penas y poner en libertad a más de 2.000 violadores, pederastas y agresores sexuales. Esto es un compromiso real con las mujeres que tiene este partido. Y eso es una mentira que no podemos permitir. Vox tendrá muchas deficiencias, no seré yo el que venga aquí a defender muchas de ellas, pero lo que no podemos olvidar es que desde el principio hemos exigido que violadores, pederastas y agresores sexuales no salgan a la calle. Y mientras tanto se ha creado, como digo, esta ley por parte de ese Gobierno. Esto precisamente creo que es el segundo error en el que incide esta exposición de motivos. Y el tercer error, que es en el que sí veo que se reproduce el Partido Socialista, es en el afán de enfrentar a la sociedad. Si Naciones Unidas en 1993 no hablaba en ningún momento de machismo, sino de violencia contra la mujer, depende de la cultura en la cual nos encontremos. Creo que ese afán de enfrentar a la sociedad que ha generado Podemos desde que llegó al poder, esa lucha de ideología de género, pues ha hecho que el hombre, simplemente por ser hombre, en muchos casos esté condenado. La violencia no tiene que importar el género. La violencia tiene que erradicarse en su conjunto. Y por eso presentábamos... si quiere explicarla... Sí, la enmienda, sí. Antes de... si quiere explicarla... Sí, la enmienda, sí. Antes de... Sí. Buenos días de nuevo. Como habíamos comentado el otro día en comisión, bueno, entendíamos que no por hacer más minutos de silencio se iba a dar más visibilidad a este grave problema. Y bueno, lo que proponemos es que en vez de hacerlo al finalizar cada uno de los plenos, hacerlo en el mes de noviembre, coincidiendo con el 25N. Bueno, habíamos visto que en la anterior legislatura, la de 2015, el anterior mandato 2015-2019, se estaba haciendo un minuto de silencio en todos los plenos y había perdido la trascendencia y la visibilidad en los medios. Y bueno, entendemos que bueno, este grave problema se va a solucionar realmente con educación. Y bueno, pues dentro de las distintas actividades y acciones que se realizan en la semana del 25N, pues bueno, este también será un buen punto de partida para también darle visibilidad a este problema. Bueno, agradecemos que la proponente de Podemos haya aceptado bueno, pues nuestra enmienda y también, bueno, lógicamente con Izquierda Unida, que hemos presentado la enmienda. Y bueno, también nos sorprendía un poco como decía antes uno de los concejales de Vox, que encabezara a Vox una enmienda para reconocer que hay violencia contra la mujer. Bueno, por lo menos un paso creo que hemos dado, aunque bueno, luego las explicaciones que han dado, bueno, pues parece que no tiene mucho sentido que presenten una enmienda para hacer un minuto de silencio cuando no reconocen que hay este grave problema. Pero bueno, nosotros lo que queremos es un consenso en este tema. Es un tema muy grave, muy importante y bueno, no queremos ningún tipo de enfrentamiento, sino que lo que queremos es que saliera por unanimidad la moción. Muchas gracias. Abrimos un turno de intervenciones que era para explicar la enmienda, ¿no? Pero bueno, ya agotaste, entiendo que ya agotamos el turno de tal y abrimos un turno de intervenciones de la moción con la enmienda que acepta la proponente. Entonces, bueno, la intervención la haremos sobre la enmienda de Vox y sobre la moción enmendada que acepta la proponente, ¿no? Y luego votamos primero la enmienda de Vox y luego la moción enmendada. Sí, ¿no? Votar primero la enmienda de Vox. Eso. Y luego la moción acepta la enmienda. No, que él ha aceptado. La ha aceptado, entonces, ¿no? Pues nada, abrimos un turno de intervenciones. Juan Luis. Gracias, señor alcalde. Votaremos a favor también. Pero, ¿por qué quiero intervenir? Porque realmente de toda esta moción inicial y de las enmiendas que se han producido por el Grupo de Vox y por el Grupo Socialista, lo que estamos viendo, lo que se puede apreciar, es una merma en la visualización de la lucha contra la violencia de género. Primero se hacía una propuesta de máximos, después otra
a media distancia, y ahora la última del PSOE es una propuesta de mínimos. Entendemos, sí vamos a votar a favor, efectivamente, después de que la compañera de Podemos ha aceptado la enmienda del PSOE, no tiene sentido votar de otra manera, y además así lo entiende el Grupo Popular también, pero en todo caso le extraña lo que ha ocurrido ahora en el Pleno, es decir, primero hay una enmienda de máximos, después se reduce por Vox y ahora se llega a reducir por el PSOE. Y el fin, que es visualizar la lucha contra la violencia de género, creemos que está reducida a su mínima expresión. Es importante, como dice el señor teniente de alcalde, que efectivamente es un tema serio, pero nuestra extrañeza en cuanto a esa reducción de la visualización. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Luis. ¿Alguna intervención más? Josu. Perdón, Tere primero y luego te paso. Primero Tere, que no había intervenido todavía, y luego Josu. Buenos días a todas y a todos. Bueno, gracias, Silvia, por apoyar la enmienda de sustitución. Y lo que le quería trasladar al portavoz del PP, por su intervención, no es que sea la mínima expresión. La visualización contra la violencia de género, y en este caso contra las mujeres, tiene que hacerse con medidas, pero medidas reales. ¿Por qué hicimos esta enmienda de sustitución, tanto el PSOE como Izquierda Unida? Porque entendemos que lo primero que hay que tener es empatía con las víctimas y, sobre todo, con sus familias. Creo que la enmienda que presenta Vox, leer el nombre de todas las mujeres asesinadas, la empatía, como digo, a mí no me gustaría estar en una fase de dolor, bastante es el sufrimiento que ya pueden estar esas familias, y no sé hasta qué punto a las familias les gustaría que en los plenos o una vez al año se leyeran los nombres de esas víctimas. Ya es suficiente todo lo que sale en prensa, en los medios de comunicación, cada vez que existe y ocurre un caso como estos. ¿Qué medidas se podrían proponer? Pues que a quienes tenemos que nombrar es a los asesinos. ¿Qué penas están cumpliendo? ¿Qué niños o niñas están dejando por el camino? ¿A cuántas niñas y a cuántos niños asesinan también? Porque no solamente asesinan a las madres, asesinan a los niños y a las niñas. Y yo creo que lo primero, empatía contra la víctima, porque entonces lo que haríamos leyendo los nombres de todas las víctimas, estaríamos revictimizando a la víctima y, sobre todo, ahondando en el dolor de la familia. Nada más. Gracias. Gracias, Tere. Josu, tiene la palabra. Sí, nada, yo dos o tres cosas. La primera, contestarle un poco al portavoz del Partido Socialista, que no sé dónde no hemos entendido nosotros el problema. Creo que lo hemos reconocido y entendemos que hay una violencia contra la mujer que hay que erradicar. Más fácil no creo que lo podamos decir, y más alto supongo que sí, pero no creo que sea el foro oportuno. Lo segundo, comparto completamente la visión de la portavoz de Izquierda Unida. Se lo cambiaría. Y sería la propuesta que ahora mismo, si hubiera hablado con usted primero, presentaría. Leer el nombre de todos los asesinos. Me parece correcto, porque ahí hablaríamos de que no hay un género, sino hay asesinos. Eso es la diferencia que tenemos que remarcar. Y sí me queda un poco la duda de que la primera cosa que dijo la portavoz de Izquierda Unida en referente a la lectura de los nombres de las víctimas, creo que es lo que se hace en la mayoría de los ayuntamientos donde ustedes gobiernan. Creo. Entonces, yo creo que no es a mí al que me lo tiene que decir, porque por desgracia gobernamos en pocos ayuntamientos todavía. Entonces, creo que ese matiz debería trasladarlo a sus compañeros. Muchas gracias. Nada más, señor alcalde. Gracias, Josu. Bueno, procedemos a la votación. En primer lugar, vamos a votar la enmienda presentada por Vox, ¿de acuerdo? Y, posteriormente, la moción que acepta la proponente en la enmienda presentada por Izquierda Unida y PSOE. ¿Votos a favor de la enmienda que presenta Vox? ¿Votos en contra?
Abstenciones, el resto. Claro. No, y plataforma. Y ahora vamos a votar la moción enmendada, que bueno, la moción, ¿no? Con la enmienda presentada que se acepta, por lo tanto es la moción enmendada. ¿Votos a favor de la moción? Hay unanimidad. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al último punto del día, ruegos y preguntas. ¿Quién quiere hablar? Juan Luis. Un ruego y una pregunta, señor alcalde. El ruego es en base al reglamento de protocolo, honores y distinciones, en el sentido de que el mismo, en los artículos correspondientes, determinan que en los actos solemnes y protocolarios se nos invite a todos los grupos. Y lo digo porque hay inauguraciones por parte del equipo de gobierno que son municipales que no se nos ha invitado, por lo menos a este grupo no se nos ha invitado. Y estamos pidiendo el cumplimiento estricto de la ley, del propio reglamento que existe en el ayuntamiento. Por tanto, es un ruego al señor alcalde de que cumpla la ley y que desde la alcaldía que nos inviten a los demás concejales, o por lo menos a este grupo, para que en todos los actos solemnes del ayuntamiento también podamos estar presentes. En cuanto a la pregunta, quiero hacer mención, este portavoz, a qué existe de cierto en las modificaciones o el planeamiento, en el planeamiento urbanístico presente o futuro, si es que existe, en la construcción de un aparcamiento en altura en las inmediaciones de la residencia de Lera y en La Bolera, porque tiene constancia a este portavoz, nos hemos reunido con una plataforma de afectados, de que efectivamente se están haciendo mediciones geológicas o topográficas para llevar a cabo esa obra, y si efectivamente hay algún expediente, que se nos diga qué expediente, si hay algún tipo de licencia ya concedida o que se vaya a conceder, si se está esperando el nuevo planeamiento urbanístico. Es decir, que se nos informe para tener cabal conocimiento y completo conocimiento de esta obra que pretende hacer, parece ser, un promotor privado en una zona muy saturada de circulación y al lado de, sobre zona verde, zona ajardinada, a ver qué pasa con este tema y que se nos informe convenientemente. Sí, muchas gracias. ¿Algún ruego o pregunta más? A estas concentraciones para lanzar soflamas machistas, xenófobas y fascistas, mientras llamaban a un alzamiento nacional para subvertir el orden democrático salido de las urnas. Nuestra solidaridad también con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que han sufrido insultos y presiones vergonzosas por llevar a cabo su labor. Y quiero continuar con el tema del servicio ayuda a domicilio. En la manifestación que con motivo del 25N tuvo lugar en La Pola Siero el pasado sábado, alcaldes y concejalas de igualdad de otros concellos pudieron ver cómo la parte del manifiesto que hacía referencia al plano laboral la leía Seila. Seila trabaja en OHL Servicios Ingesan trabajaba como coordinadora del servicio de ayuda a domicilio de Siero y recibía felicitaciones de sus superiores por el buen trabajo que estaba realizando. Las tiene, de hecho, por escrito. Hasta que Seila un día comentó con sus compañeras y su responsable la buena noticia de que estaba embarazada. Solo 20 minutos después, Seila fue despedida. No es la única. Ahora sabemos que han tenido lugar otros despidos que parecen no respetar los aspectos más básicos del Estatuto de los Trabajadores. OHL es una empresa subcontratada por el Ayuntamiento de Siero que difícilmente va a cuidar adecuadamente a las personas usuarias del SAT si trata así a sus propias empleadas. Tenemos una responsabilidad con estas trabajadoras y no podemos escudarnos en que se trate de una empresa privada. Poco sentido tendría prestarnos a inaugurar y publicitar empresas privadas, pero mantenernos al margen cuando de lo que se trata es de un incumplimiento grave de los derechos laborales más elementales. Sabemos que Seila tiene solicitada una reunión con el equipo de Gobierno y esperamos que tenga una respuesta afirmativa a esa petición. Es importante que sepamos cómo funcionan las empresas que subcontratamos. Y, por último, tenemos que hacer un llamamiento más a que se dote del personal suficiente a la Fundación Municipal de Cultura para evitar que las vacaciones de una sola persona afecten al funcionamiento de 3 bibliotecas de nuestra zona rural.
De no ser así, el Casino de Lieres permanecería cerrado durante todo el mes de diciembre, privando a un grupo de madres del uso del local que vienen utilizando para realizar actividades con sus hijas e hijos. No tiene ningún sentido que un mes como diciembre, con periodo no lectivo y que se presta a la organización de actividades infantiles, niños y niñas de nuestra zona rural no puedan por algo que tiene tan fácil solución como programar una sustitución. Debemos cuidar el asociacionismo, debemos cuidar la cultura, debemos cuidar nuestros pueblos y debemos cuidar nuestra infancia. Gracias. Muchas gracias. ¿Algún ruego o pregunta más? Sí, Juan Luis, sí. Felicitar al Patronato Deportivo Municipal por el premio conseguido en estos últimos días y que sea concedido. Nada más, gracias. Sí, yo también quiero aprovechar para felicitar a todo el equipo humano del patronato, que ayer se nos dio un premio nacional de Iberdrola y pues es un mérito de los trabajadores y del concejal, ¿no? Que he tenido la suerte de participar en él y pues es bueno para Siero. Además es un proyecto muy bonito y que cuando se celebre, que será para el mes de junio, creo que lo tienen previsto, pues lógicamente estarán todos y todas invitados a participar, a que vayan escogiendo una cumbre, que es un proyecto que, como saben, en un mismo día se pretende subir las 78 cumbres más altas de los 78 ayuntamientos y que la persona que lo lidere y que llegue, que sea una mujer. Y entonces, bueno, estáis todas invitadas a que escojáis una cumbre y, bueno, pues hay de todos los tipos, hay de 300 metros, o sea, ahí cada uno puede adaptarlo a su preparación física o a su estado de ganas ese día, ¿no? Y sí, ha sido un mérito de los trabajadores del patronato y del concejal. Bueno, pues levantamos la sesión y que tengan un buen fin de semana. Gracias.